que tiene muchísimo que enseñar. Gracias a Dios pudimos cumplir con el cometido y hablar de este tremendo hermano en la fe, porque es nuestro hermano en la fe, Caleb, y pasamos un buen tiempo. El estar ahí en la casa en Ebenezer y estar con los hermanos, pasamos un buen tiempo, no solo compañerismo, también los alimentos fueron muy buenos, una paella enorme que preparó el hermano Antonio, y de verdad que estuvo buenísima. Y después el tiempo después del instituto, pues poder disfrutar un poco ahí también de la casa y la tranquilidad y estar con los hermanos. Muchas gracias por darnos este privilegio, oportunidad de estar aquí con vosotros en esta mañana. Y desde luego saludos desde el País Vasco, la Iglesia Bautista Esperanza Viva, hermano Andrés Bonikowski, seguro que lo conocéis bien, y la iglesia ahí, los hermanos, pues ahora mismo están, no veo un reloj, pues ahí está, están comenzando, no, están en el tiempo de compañerismo. Es un tiempo entre sesiones en el cual el hermano Alfredo conoce muy bien la iglesia. Tenemos un tiempo entre sesiones, unos 15 minutos que la iglesia nos ponemos de pie y charlamos entre hermanos y compartimos y también comemos, ¿sí? Dice hermano Alfredo, dilo todo, también comemos, ¿verdad? Bueno, eso más bien al principio, a las 9:45 llegamos y es el desayuno, pero pues siempre queda algo por ahí y se come lo que se queda, así que un buen tiempo, gracias a Dios, y la iglesia pues va adelante por la misericordia y bondad del Señor, vamos adelante y desde luego siempre muy agradecidos y muy contentos. Vamos a abrir las Biblias, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 2. Y yo tengo varios mensajes y estaba yo pensando, Señor, pues, ¿qué es lo que quieres que yo comparta con la iglesia en esta mañana? Este es un mensaje que he compartido ya en varios lugares y que no viene jamás, no está por demás hablar de este tema. Y más cuando las iglesias siempre tenemos desafíos, siempre tenemos retos para seguir adelante, la congregación, los hermanos. Siempre es importante recordar cosas básicas y una de ellas es la unanimidad, el estar unidos. No solamente asistir a una iglesia y ser parte de la iglesia por un momento nada más, venir y tomar un sitio en un banco y estar ahí presentes, sino que yo creo que cada cristiano tiene una parte importante dentro de la congregación. Tiene un propósito, no solamente el venir y ser alimentados, sino también qué es lo que yo puedo hacer. Pero desde luego no podemos llegar más lejos y no podemos dar más pasos, queridos hermanos, si no hay unanimidad en la iglesia. Tristemente, en muchas congregaciones no hay esa unanimidad, no hay esa unión entre hermanos. Y creo que mucho más puede hacer el Señor en una iglesia donde hay unión, donde hay unanimidad, pues que en una iglesia que solamente se congrega para cumplir y se aguantan unos a otros y se miran los rostros y ahí estás otra vez. Y la diferencia con una iglesia en donde hay esa unión, esa unanimidad, esa unión. Así que de eso os quiero hablar en esta mañana. Aquí en Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47, voy a leerlo yo en voz alta. Os voy a pedir que me sigáis con atención la lectura. Hechos capítulo 2, versículo 41, vamos a comenzar ahí. Dice así la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, ¿qué? Unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor
añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Padre, gracias, mi Dios, por darnos esta libertad de congregarnos, Señor, con seguridad y en paz. Gracias por mis hermanos aquí en la iglesia en Barcelona. Gracias por darme a mí el privilegio de poder dirigirme a ellos y poder compartir tu palabra en esta mañana. Te pido, Señor, me des las palabras, también el corazón correcto, pero también te pido, Señor, que cada uno aquí presente tenga un corazón dispuesto y que el Espíritu Santo tenga libertad de hablar a cada corazón. Pedimos, Señor, que nos bendigas a través de tu palabra y que tú seas glorificado y exaltado y que tu palabra en esta mañana cumpla el propósito por el cual la envías a la iglesia. Señor, lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, volviendo aquí al libro de los Hechos, las circunstancias que están rodeando el momento eran muy especiales. Primeramente quiero decir lo que quiere decir la palabra unánime. La palabra unánime quiere decir sencillamente de común parecer. De común parecer. Eso es lo que quiere decir la palabra unánime. Y vamos a mirar aquí en la palabra de Dios cómo lo que dice la Biblia es que en esa iglesia que estaba comenzando había unanimidad. Estaban juntos, estaban de común parecer. No unos iban por su lado y otros iban por su otro lado y cada quien buscando sus propios intereses, cada quien buscando lo que les satisfacía. No, había un común parecer, una unanimidad. Y entonces, como había esa unanimidad, Dios usaba esa iglesia de manera extraordinaria. Espero que esto, el Señor nos dé entendimiento para atesorar estas verdades. Bien, las circunstancias del momento, en Hechos capítulo 1, el Señor ya se va. Imagínate, el Señor Jesucristo, después de haber estado con los discípulos, haber caminado con ellos, ellos escucharon sus palabras, vieron sus milagros y convivieron con Él y el Señor dando, a veces exhortando, a veces dando palabras cariñosas, a veces tirando un poco de las orejas, el Señor ahí con ellos y yo creo que era un momento de muchas emociones cuando ellos vieron que el Señor ya se iba. Desde luego, nosotros aún no le hemos visto físicamente, aún no hemos tenido esa gran bendición de verle físicamente, pero yo creo que haber caminado con Cristo y haber estado con Él, desde luego nuestros corazones seguramente ardían de estar al lado del Señor Jesucristo y de escucharle hablar y ver sus maravillas. Y había llegado el momento en que el Señor se marchaba. Ahí en Hechos 1:8 vemos eso. El Señor se va y les deja una labor imposible de hacer a los discípulos, aparte de que fuera hecha en el poder del Espíritu Santo. Me seréis testigos, ¿verdad? Vais a ser testigos, recibiréis poder. ¿Y qué más dice? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor se marcha, pero les deja una labor importante de hacer. Pero, insisto, ese momento seguramente, imagínate los discípulos mirando al Señor, el Señor dándole las últimas palabras. Y dice la palabra del Señor, Él les da esa promesa de Hechos 1:8. Y vemos ahí en Hechos 1:10 al 11 que ellos comienzan a ver que el Señor comienza ¿a qué? A subir en una nube. Y desde luego ya se va el Señor. Nos quedamos nosotros y Él nos ha dado un mandato, que es nosotros ser sus testigos aquí. En todos lados donde andemos tenemos que hablar de Él. Pero sí, era un momento difícil, creo yo. Y en esa misma escena aparecen después dos ángeles que les llaman la atención. Y imaginemos un poquito, no es muy común ver a una persona que comienza a subir, ¿no? Que comienza a ascender, o sea, no es algo que vemos todos los días. Entonces dice la Biblia que ellos se quedaron, ¿qué? Mirando. Era normal. Pero aparecen los ángeles y le dicen, ¿qué estáis mirando? Pues ¿cómo que qué estamos mirando? El Señor se marcha y les llama la atención. Vale, tenéis que poneros manos a la obra. Tenéis que poneros manos
A la obra tenéis que trabajar. Él os dejó una labor que hacer y es ir y predicar el Evangelio. O sea, es tiempo de dejar de mirar, es tiempo de dejar de pensar, es tiempo de los recuerdos, está bien, pero ahora es momento de trabajar, de hacer lo que Él les dijo que teníais que hacer. Así que desde el principio, los discípulos hicieron algo muy importante en este tema de ser unánimes. Os voy a dar un pequeño testimonio. Nosotros ahí en el País Vasco, y no lo hago por ninguna razón, créemelo, es solamente como un ejemplo. Ahí en el País Vasco tenemos ya trabajando en equipo, vamos a cumplir 20 años de ahora, en estos días cumplimos 20 años de haber comenzado el equipo ahí con Andrés y Mimi, mi esposa María Esther y yo, ya hace 20 años, y créeme que sí, hay veces que hay cosas que nos pueden, hay diferencias, hay maneras de pensar, hay maneras de llevar a cabo las cosas, pero qué importante ha sido aprender a trabajar juntos, aprender no solamente esperar que los demás vean lo que yo puedo hacer, sino yo qué puedo aprender de los demás, qué lecciones puedo obtener. Yo he aprendido mucho de Andrés, he aprendido mucho de Miguel, que también está ahí ahora, el hermano Miguel Dodgens, y otros hermanos que han pasado por ahí. He aprendido de ellos y yo trato de ser bendición para mis hermanos. Pero eso requiere que uno se haga muchas veces a un lado para que la obra de Dios siga adelante y todos ir con una misma mente, con un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito? Predicar a Cristo, que la gente escuche el Evangelio. Que ahí en el Goierri, en el País Vasco, en Guipúzcoa, en todo el País Vasco o en otras partes de España, la gente escucha el Evangelio a través de nuestra influencia. Pero para lograr algo así, queridos hermanos, tiene que haber unanimidad, un común parecer en la iglesia. ¿Me estáis comprendiendo? ¿Sí? Entonces, vamos a ver unas cosas en las cuales la iglesia, que encontramos aquí en el libro de los Hechos, ellos fueron unánimes, y espero que os sea de bendición y también que nos ayude a tomar decisiones, si es que nos hace falta tomar decisiones para que aprendamos a estar en unanimidad, en común parecer. Y muchas veces tendremos que hacer a un lado nuestros propios deseos y estar dispuestos a escuchar a otros y también a aprender de otros, y los demás también aprender lo que yo puedo dar. Bien, la primera cosa que encontramos aquí está en Hechos 1:14, por favor. Hechos 1:14. Número 1, la iglesia desde el principio vemos que ellos practicaron estas cosas, hicieron algo que era sumamente importante para que hubiera esa unanimidad. Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice aquí la palabra de Dios. Todos estos perseveraban como, hermanos, unánimes en oración y ruego. Número 1, perseveraban en la oración y en el ruego unánimes, de común parecer. Oración. Oración. Qué importante es que la iglesia ore junta. No creo yo que Dios pueda moverse como Él quisiera si la iglesia no está unida en oración. En que los hermanos no solamente asistan. Yo sé que no es mi iglesia y no puedo predicar como si yo fuera el pastor de esta iglesia, de ninguna manera, quiero respetar, pero qué importante es, queridos hermanos, que aprendamos a pasar tiempo juntos como iglesia en oración, rogando a Dios. Señor, mira el barrio, la gente necesita de Cristo, Señor, la gente necesita escuchar de ti. Ayúdanos a hacer un testimonio para este pueblo, ayúdanos a llenar esta ciudad con el Evangelio. No sabemos cómo, Señor, por favor, clamamos a ti, Señor, ayúdanos a hacer un testimonio ahí en el trabajo, en la calle, cuando voy a comprar el pan, que la gente vea una sonrisa en mi rostro, que yo pueda hacer un testimonio. Ayúdanos, Señor, la iglesia rogando, la iglesia pidiendo a Dios, porque aparte de la bendición de Dios y del poder del Espíritu Santo nos es imposible. Por eso dije que el Señor les dejaba una labor imposible de hacer humanamente hablando, pero Él prometió que iba a enviar, ¿quién? Al Espíritu Santo. Y la iglesia
En sus comienzos, evidentemente había entendido así, y por eso dice la Biblia que perseveraban. No era algo que hacían un día y luego otro día. No, ellos perseveraban unánimes, o sea, de común parecer en la oración y en el ruego, dice, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces vemos, número 1, la iglesia perseveraba en la oración y en el ruego unánime, de común parecer. ¿Cuál es mi común parecer? Pues que esta ciudad sepa de Cristo, que este barrio sepa de Cristo, que mis vecinos escuchen el Evangelio, que yo pueda dar folletos, que yo pueda hablar del Señor por las calles. O sea, hermanos, tenemos que ir, tenemos que hablar y juntos venimos delante de Dios para que Él nos dé ese ánimo, nos dé esa fortaleza, no tener temor de dar el Evangelio. Y la iglesia junta, hermanos. ¿Me estáis comprendiendo? Junta a la iglesia. Todos de un mismo sentir, de común parecer, con la misma idea, con el mismo deseo. Y cuando hay un grupo que está unánime, no sé si habéis escuchado en las manifestaciones, por ejemplo, de algún tema político. Hay un dicho que dicen, el pueblo unido, ¿qué? Jamás será vencido. ¿Habéis escuchado esa, cómo le llaman, vindicación o algo así, no? ¿Habéis escuchado? Y es verdad, cuando se junta la gente y con un mismo pensamiento, no les paran. ¿Qué dijo Dios cuando se unieron y ahí en la Torre de Babel? El pueblo es ¿qué? Es uno. Y nada les hará desistir de lo que tienen en su mente. ¿Por qué? Porque se han propuesto hacerlo. De la misma manera la iglesia, amados hermanos, tiene que aprender a estar unánime. Así estaba la primera iglesia. Dice que ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. Número 2, Hechos capítulo 2, versículo 1. Ya vimos primeramente que estaban unánimes en oración y ruego. Hechos capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban que todos unánimes juntos. Todos unánimes juntos. La segunda cosa que vemos aquí es que estaban unánimes juntos. Bien, ahora escucha esto. Estar juntos no quiere decir que estamos unánimes. Lo repito, estar juntos no quiere decir que estamos unánimes. Podemos ser un gran grupo de gente o un grupo pequeño de gente, pero eso no quiere decir que estemos unánimes. Cada quien tiene su idea, cada quien tiene su pensamiento, ha decidido qué es lo que va a hacer, qué es lo que no va a hacer. No hay unanimidad. Puede ser, cuando prediqué este mensaje la primera vez estaba yo delante como de 3,000 personas. Y le dije, hermanos, el hecho de que esté este gran grupo de gente aquí no quiere decir que estamos todos juntos, no quiere decir que estamos de un mismo parecer, de un mismo sentir. Y puede ser un gran grupo de gente, puede ser un grupo de gente pequeño, pero el estar ahí reunidos, juntos, no quiere decir exactamente que hay unanimidad. Escucha esto. Esto no quiere decir que no habrá diferencias en el pensar, en trabajar, pero ellos hicieron a un lado sus diferencias y se unieron en un común parecer, fueron unánimes. Hermanos, yo sé que pensamos diferente, hay diferentes personalidades, hay diferente manera de hacer las cosas, pero en Cristo podemos aprender a trabajar unánimes. Podemos aprender a sacar lo mejor de cada uno. Perdón que vuelva a usar este ejemplo. Ahí en el País Vasco, Andrés es el pastor, es el líder. Y una de las cosas que yo admiro en cuanto a Andrés es que él ha llegado a un punto en que, aunque él sea el líder, permite que cada quien o cada uno de los miembros del equipo desarrolle todos sus dones, sus talentos, lo desarrolle. O sea que
un buen líder va a guiar a los demás a que se desarrollen también, a que crezcan, a que desarrollen sus dones, desarrollen lo que Dios les ha dado. Un líder no es un dictador, no es uno que dice vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Un buen líder ayuda a los demás a crecer, ayuda a que los demás alcancen ese potencial que pueden tener. Entonces, qué importante es que la iglesia entienda esto también. Que el estar un grupo de gente junta no quiere decir que hay unanimidad, pero tiene que buscar la unanimidad. Y para eso muchas veces, hermanos, tenemos que hacer a un lado nuestros propios gustos para aprender de los demás, para adquirir entendimiento, conocimiento de otras cosas que igual se hacen de una mejor manera y no necesariamente como yo digo que se tienen que hacer, sino que tenemos que ceder muchas veces. Yo por eso digo aquí, yo sé que habrá diferencias, maneras de pensar, maneras de trabajar, pero estos hermanos aquí en Hechos hicieron a un lado esas cosas para estar en unanimidad. Tenemos una obra en común que se nos ha enviado a predicar el Evangelio, y si no estamos unánimes, no tendremos éxito en nuestra labor tan importante que nos mandó el Señor Jesucristo. Así que vamos a ver primeramente, la primera cosa, perseveraban unánimes, ¿qué, hermanos? En la oración y en el ruego. Número 2, estaban unánimes juntos, no cada quien por su lado. No era un grupo de gente que cada quien tiraba para donde quería, no, estaban juntos, pero había unanimidad, un mismo sentir, un mismo deseo, una misma meta. Bien, número 3, Hechos capítulo 2, otra vez, por favor, versículo 1 al 4. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Número 3, fue cuando estaban unánimes que vino el Espíritu Santo para ver cumplida la promesa que les dio el Señor en Hechos capítulo 1, versículo 8. Fue en ese momento de unanimidad, cuando estaban todos juntos, todos unánimes juntos, dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. ¿Qué me enseña esto? Cuando hay unanimidad en la iglesia, Dios derramará de su poder en esa congregación. Dios dará su poder, capacitará a esa congregación. Pero fíjate qué importante era para Dios que ellos estuvieran unánimes. ¿Me estáis siguiendo, hermanos? ¿Sí? O sea, no nada más tenía que estar ahí juntos como iglesia, sino que tenía que haber unanimidad. Entonces Dios derramaría de su Espíritu Santo para que esa iglesia, con un mismo sentir, con una misma mente, pudiera cumplir el mandato de ir y predicar el Evangelio. Porque si cada quien sale con sus propias ideas, si cada quien hace sus grupitos, tú te vienes conmigo, o aquello, no, yo sigo a él, pero a él no. No, esa no es la manera. Es unánimes, un mismo sentir, una misma mente. Entonces Dios puede derramar su bendición sobre esa congregación, pero tiene que haber esta unanimidad. Entonces dice, comenzaron a proclamar en lenguas el mensaje. Aquí vemos ese tema de las lenguas, que seguramente en esta iglesia ya habrán enseñado alguna vez, hablado acerca de ello. No se trata de ruidos raros, inteligibles, extraños, está hablando de idiomas. Está hablando que comenzaron los galileos, estos varones llenos del Espíritu Santo, empoderados por el Espíritu Santo, comenzaron a predicar, según dice ahí en el versículo 11, las maravillas de Dios. Hechos 4:11, no predicaban lo que se les pegaba la gana, no predicaban lo que se les ocurría, no predicaban un mensaje filosófico o lo que ellos opinaban de lo que era el Señor Jesucristo. Como estaban unánimes, vino el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les hizo hablar en lenguas para que la gente que estaba ahí pudieran escuchar las maravillas de Dios. Vemos orden, vemos un propósito, y así es la mente de Dios. Dios es
orden, es propósito, no es nada más hacer cosas raras y a ver qué sale y nos juntamos y a ver qué ocurre. No, no, no. Dios siempre tiene orden, propósito, tiene un deseo de cumplir algo. Así es el Señor. Y aquí lo estamos viendo. Entonces él les dijo, quiero que vayan y prediquen el Evangelio. Y la iglesia comenzó a orar y a rogar juntos, unánimes. Estaban todos juntos, unánimes, un mismo sentir, no de cada quien por su lado. Después el Señor a esa iglesia que estaba unánime envía el Espíritu Santo. Y esa iglesia que estaba unánime, ya con el Espíritu Santo en ellos, comienzan a predicar el Evangelio, las maravillas de Dios. Y la gente comienza a escuchar esas maravillas de Dios. Estamos viendo, hermanos, cómo Dios siempre que hacemos las cosas de acuerdo a como Él quiere, siempre cumple su parte. Es hermoso ver una iglesia unánime. Es hermoso ver una iglesia que está siendo usada por Dios. Una iglesia que está cumpliendo con un propósito de predicar el Evangelio, de vivir el Evangelio. Quizá la gente no quiere escucharte, quizá la gente no te recibe el folleto, pero puedes vivir el Evangelio delante de ellos. Y una iglesia unánime que entiende esto y que se emociona en el sentido correcto en su corazón y que sale al mundo a dar una sonrisa a un mundo que está deprimido y que está desanimado y que no tiene esperanza, y salen estos creyentes ahí a predicar el Evangelio con sus vidas, y esa iglesia tiene una presencia en el pueblo y llama la atención y se está cumpliendo la voluntad del Señor Jesucristo, pero tiene que haber unanimidad para que esto sea posible. El apóstol Pedro les da un mensaje poderosísimo lleno del Espíritu Santo y concluye con estas palabras en Hechos capítulo 2, versículo 36, por favor, Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Aquí estamos viendo a Pedro lleno del Espíritu Santo predicando a esa multitud de personas, y dice que ese día fueron salvos, ¿cuántos? Como 3,000 personas. Imagínate, en un día, en un momento, como 3,000 siendo salvos. Y todo comenzó, ¿por qué? Porque una iglesia estaba unánime. Oraban y rogaban juntos. No solamente era que estaban juntos, estaban unánimes. Y esa iglesia, cuando estaban así, unánimes, Dios derramó su Espíritu Santo. Y ahora esta iglesia llena con el Espíritu Santo comienza a predicar el Evangelio, y uno de ellos, Pedro el apóstol, predica el Evangelio a un montón de gente, y 3,000, o como 3,000 dice la palabra de Dios, fueron salvos. ¿Por qué? Porque había unanimidad. No nada más era un grupo de gente juntos, sino que había unanimidad, un mismo sentir, una misma mente, había un propósito. Vale, entonces número uno, estaban unánimes, ¿cómo? Perseveraban en la oración y ruego unánimes. Número 2, estaban unánimes juntos. Número 3, fue cuando estaban unánimes que vino el Espíritu Santo para ver cumplida la promesa que les dio el Señor. Número 4, Hechos capítulo 2, por favor, versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42, dice aquí la palabra del Señor. Ya leímos estos versículos, los vamos a leer otra vez. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios
Y mira lo que dice, y teniendo favor con todo el pueblo. Y dice enseguida, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fue estando unánimes que el Señor podía usarles para hacer de impacto al mundo. Cuando estaban unánimes. Dice la palabra del Señor, ahí en el versículo 46 y 47, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo. Tal era el impacto que tenían el favor del pueblo, y el Señor añadía a esa iglesia más personas. Porque no era una iglesia de gente que estaba buscando cada quien lo que quería, no era una iglesia de personas que cada quien iba por lo suyo, era una iglesia de cristianos que habían entendido que tenían que hacer a un lado sus propios deseos. Y vamos a estar unánimes, hermanos, vamos a orar juntos, vamos a estar juntos unánimes de un mismo sentir, vamos a ser llenos del Espíritu Santo y vamos a salir a impactar a este mundo. Y Dios va a añadir a esta iglesia los que han de ser salvos. ¿Por qué? Porque había unanimidad. Dios, no creo yo que no puede añadir a una iglesia donde no hay unanimidad. Puede seguir la iglesia, puede subsistir, pero una iglesia viva donde el Señor está, donde hay unanimidad, donde se ha entendido el propósito de la voluntad del Señor Jesucristo, que esa iglesia, su propósito principal es predicar el Evangelio, vivir el Evangelio delante de la gente donde nosotros estamos. Esa iglesia va a estar unánime, y entonces el Espíritu Santo vendrá y va a usar ese grupo de hermanos con un mismo sentir para impactar al mundo, y gente va a venir a la iglesia, y esa gente va a venir y poner su fe en Cristo y va a crecer espiritualmente, y esa iglesia va a seguir creciendo, y esa iglesia va a seguir siendo un impacto al mundo que le rodea. ¿Por qué? Porque hay unanimidad. No va cada quien por lo suyo. No participo cuando quiero y cuando no. No estoy cuando me da la gana, no, es mi iglesia, es el cuerpo de Cristo, soy hijo de Dios, soy bendecido por Dios y tengo el privilegio de ser parte de la iglesia comprada por sangre. Y el Señor me da esta bendición y yo puedo venir a la iglesia, y yo puedo venir con el pastor y decirle: pastor, ¿qué puedo yo hacer? ¿En qué puedo yo servir? Primeramente, por supuesto, nuestra fidelidad a Dios, recordando que es a Dios a quien servimos y no a los hombres. Y yo vengo fielmente a la iglesia y veo, pastor, os comento esto, cuando yo fui salvo y yo tuve el deseo de servir al Señor, recuerdo que mi pastor me puso a trabajar. Yo le dije: yo quiero predicar, pastor, yo quiero servir al Señor, yo quiero ser un pastor, quiero servirle a Él. Y Él me dijo: muy bien, pues ora al Señor y que te muestre en su palabra, que te confirme el llamamiento. Y yo me puse a orar y el Señor me dio en su palabra unos versículos donde confirmó ese llamamiento. Y Él me dijo: vale, ahora te vamos a dar un entrenamiento. Y cuando Él dijo eso, yo la verdad es que sonaba un poco así como interesante, ¿no? Te vamos a dar un entrenamiento. Y yo: wow, pues ¿qué será el entrenamiento? Pues me dio una escoba y me puso a cargo de limpiar la iglesia. Y yo fui encargado de limpiar la iglesia, mantener la iglesia limpia por 3 años. Y ese fue el comienzo de mi entrenamiento. Y ¿sabes qué? Yo disfrutaba mi trabajo. A veces, honestamente, estaba yo fregando los suelos y decía: madre mía, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero era la voluntad de Dios y lo disfruté. Y hacía lo mejor posible, porque sabía que eso era la voluntad de Dios para mí. Participaba, después me puse en la escuela dominical y después como asistente de pastor y bueno, al final el Señor nos llamó para venir a España y Dios ha sido muy bueno. Pero, queridos hermanos, no te asustes si quizá lo que tú puedes ayudar es limpiar el baño. O quizá puedes coger una escoba y barrer ahí en la entrada. No es labor nada más del pastor y de su familia. Cada miembro de la iglesia debe participar en lo que es la congregación, lo que es
estar en la iglesia, lo que es disfrutar. Igual tú un día vienes y ves, pues sabes que hace falta un poco de pintura. Ay, el pastor, mira, que no pinta aquí. ¿Por qué no coges tú una pintura y coges una brocha y lo pintas? ¿Me entendéis de qué estoy hablando? Unanimidad. Todos juntos. Viendo qué puedo yo hacer. No solamente viendo qué puedo recibir, sino qué puedo yo dar, qué puedo yo hacer, cómo puedo servir, de qué manera puedo yo hacer que otras personas escuchen de Cristo, de qué manera puedo yo animar al pastor. Unanimidad. Y una iglesia que está unánime, que está junta, un mismo sentir, una misma mente, va a ser una iglesia usada por Dios. Va a ser una iglesia donde estará el poder del Espíritu Santo. Va a ser una iglesia que va a orar y va a ver sus oraciones respondidas. Va a ser una iglesia que va a haber gente llegando, más gente llegando a la iglesia, porque Dios va a añadir a esa iglesia. Porque es una iglesia que está unida, buscando glorificar y cumplir con la voluntad del Señor. ¿Te imaginas lo que el Señor puede hacer si no solo estamos juntos, sino unánimes? Y ese es el mensaje que os quería compartir esta mañana. Estar unánimes. Rápidamente, en oración y ruego. Estar unánimes juntos, no nada más como un grupo que está ahí. Estamos juntos, pero unánimes. Número 3, cuando estemos unánimes vendrá el poder del Espíritu Santo y pasarán cosas sobrenaturales. Número 4, estando unánimes, el Señor nos usará para ser de impacto al mundo. Y número 5, fue estando unánimes que el Señor añadía a esa iglesia los que habían de ser salvos. Amados hermanos, el Señor viene pronto. Que seamos hallados fieles, que seamos hallados constantes, no que nos demos por vencidos. Si estás un poco con la cabeza caída, si estás un poco desanimado, si estás un poco perdido, busca al Señor, busca al Señor. Pídele, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué puedo yo hacer? No esperes de los demás, tú. ¿Qué puedes tú hacer para fomentar esa unanimidad, para que la iglesia sea usada por Dios? Como una iglesia con una misma mente, un mismo sentir y con propósito. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por desafiarnos con ella, Señor. No hemos alcanzado todos la meta. Todos tenemos mucho que hacer, mucho que crecer. Pero creo, mi Dios, que el cambio comienza cuando con un corazón humilde entendemos y reconocemos nuestra propia necesidad y miramos a nosotros mismos en lugar de culpar a los demás y ver los defectos o las carencias en otros. Ayúdame, Señor, a mí, te pido, yo necesito también aprender estas cosas y poner en práctica cada día, Señor, recordar que no soy más que un vaso frágil de barro, que necesito ser guiado, ser perdonado, ser limpiado. Necesito que el Espíritu Santo me llene para poder cumplir, Señor, con ese cometido, esa labor para la cual tú me has salvado. Bendice esta iglesia, bendice al pastor, Señor, los pastores, bendice a cada familia, cada matrimonio, cada niño, cada joven, para que comprendan, Señor, la importancia que tiene ser unánimes y todos juntos ir en un mismo sentir, una misma mente, para que tú puedas usar esta iglesia de una manera poderosa, de una manera quizá como no lo han visto antes. Señor, bendice esta iglesia, bendice a mis hermanos, ayúdanos a comprender este sencillo mensaje, pero tan importante. Pedimos, pues, mi Dios, tu bendición, en nombre de Cristo Jesús. Amén.